bienvenidos al podcast Sael Ibero en Acción. 1, 2, 3. Hola, mi nombre es Sael Hernández y junto a mi compañera Verónica Hernández conversaremos un poco sobre los factores que inciden en la crisis de la educación a nivel mundial. Vale la pena decir que desde hace algunos años existen factores que influyen en el aprovechamiento académico del estudiante. En este podcast comentaré sobre los que me parecen más importantes. Factor fisiológico. Este factor afecta en determinadas formas, en especial a nivel endocrinológico, es decir, se puede visualizar en la desnutrición, pérdida de peso y problemas de salud. Factores pedagógicos. Estos se relacionan con la calidad de la enseñanza. Entre ellos podemos mencionar el número de estudiantes que se le asignan a cada docente, también los materiales y herramientas utilizadas dentro del aula de clase, el entusiasmo que tenga cada estudiante y el tiempo que dedica cada docente a preparar su clase. Factores psicológicos. Estos cuentan con un desorden en las funciones psicológicas básicas, como son la percepción, la memoria y la conceptualización, lo cual dificulta mucho el aprendizaje. Factores sociológicos. Esto influye de manera directa, ya que trata de las características familiares y socioeconómicas del educando. Entre estos tenemos las siguientes problemáticas: el nivel económico, la ocupación o nivel de escolaridad de los padres y representantes, y también el ambiente que rodea al estudiante. Sael, me han hablado mucho de algo respecto a costos, precios, mal pagos. ¿Qué puedes decir sobre eso en el ámbito educativo? Pero sabes que ese es uno de los factores que justamente vamos a tocar en este podcast. Yo te invito a que lo veamos. Remuneración docente. Este es uno de los principales factores que inciden en la crisis educativa no solo en Venezuela, sino a nivel global. Se ha comprobado que esta es una de las profesiones menos valoradas económicamente, y es por eso que se dificulta cada vez más tener en nuestras aulas de clases a un personal motivado y comprometido con la calidad educativa. Ahora la gente en la actualidad les gusta todavía el tema de la educación como carrera. Bueno, está delicado porque las personas no es que les llama o les parece atractiva la educación, y más de eso vamos a hablar porque sigue siendo una carrera súper importante y de la cual por supuesto tenemos que ahondar. Pero bien, vamos a hablar un poco más sobre eso. De lo ya recorrido, nos encontramos frente a un gigante que engloba, en cierta forma, numerosos factores que determinan lo que llamaremos el atractivo de la carrera de la docencia. La clave para la modernización, el crecimiento y la mejora viene desde que las futuras generaciones se sientan atraídas, por lo que una de las crisis que enfrenta la educación mundial actual es el poco atractivo que genera la carrera y profesión para las futuras generaciones. Desde conocer de primera mano el poco reconocimiento salarial que se le da a los docentes, el acceso restringido a los materiales que son necesarios, la falta de autonomía otorgada por algunas instituciones y la poca o casi nula iniciativa de un gobierno para destinar recursos al crecimiento del sector educativo, el niño o estudiante se enfrenta a una realidad que le genera desesperanza y poca o nula motivación. Países Bajos, por ejemplo, Bélgica y Suecia, resaltan como los países con mayor escasez de profesorado, que genera como efecto de nieve la falta de modelos de rol, de ejemplo, para aquellas pequeñas mentes que sueñan con un día enseñar. Una realidad es encontrar docentes en aula desmotivados, que proyectan al educando poca identificación o satisfacción con su rol, futuro que pocos niños aspirarían evidentemente a alcanzar, lo que estigmatiza la falta de fondos, pocas oportunidades de ascenso, el estrés, sobrecarga emocional y laboral y la poca percepción de valoración por la sociedad que conlleva un abandono masivo de la profesión. Pero realmente, ¿cómo generar interés desde la propia desesperanza? De acuerdo a un estudio de Phi Delta Kappa, PDK, los principales motivos de la deserción docente son las siguientes: descontento con el manejo de la disciplina de su escuela, salario y pocos beneficios, estrés, agotamiento o presión, y la percepción de no sentirse valorados ni respetados. Asimismo, resalta que la docencia se encuentra entre las ocupaciones profesionales de menor remuneración en Colombia. Para mejorar, atraer y evolucionar, se debe comenzar desde el cuerpo docente, desde los que están ahorita en aula, para que mentes jóvenes llenas de talento y aspiraciones consideren ser maestros del futuro. Si ellos ven un futuro digno, no cabe duda de que aumentarán las cifras, y de que ese poco atractivo que se percibe respecto a la carrera va a ser solo cuestión de pasado. Vero, ¿y qué opinas ahora del uso de la inteligencia artificial en las aulas de clase? Bueno, el qué pensar va también de la mano de saber qué es la inteligencia artificial y cómo lo podemos usar para ver si realmente está de nuestro lado como educadores o si está en nuestra contra. Vamos a hablar un poco más de eso. Explorando sobre otros elementos que pueden afectar o que pueden contribuir a la crisis de la educación, tenemos a la inteligencia artificial y la digitalización.
¿Cómo explicamos esto? Primeramente, hay que conocer qué es la inteligencia artificial. Y Richard Feldman nos las describe como la automatización de actividades que vinculamos con procesos de pensamiento humano, actividades tales como la toma de decisiones, resolución de problemas y aprendizaje. No es un secreto para nadie que la inteligencia artificial tiene un sinfín de posibilidades, opciones y un campo de acción inmensamente grande. Y si bien suelen confundirse o suelen tratarse como una especie de herramienta que puede ayudar al educando y al educador, también se ha transformado o ha mutado a algo que puede entorpecer el propio proceso. Sacar que si no es supervisado, el uso de estas tecnologías puede ser perjudicial. ¿De qué manera? Pues la educación en algún momento va a resultar obsoleta. Frente a la continua y constante crecimiento y desarrollo de todas estas tecnologías, el educador puede quedarse atrás de esto. La existencia de la inteligencia artificial no delimita que se necesite el contacto humano y el feedback que pueda generar una persona en aula con un estudiante. El elemento humano en el contacto con la inteligencia artificial se ve disminuido, por lo cual el tener quizás counselors o tener ese contacto psicológico con los niños y el poder evaluar cómo está su estabilidad mental puede verse reducido porque de alguna forma se estigmatice que la inteligencia artificial reduzca o minimice la necesidad de tener a un profesor en aula en contacto con el estudiante, por lo cual para algunas personas de la profesión puede representar un riesgo. Utilizan de manera poco ética la inteligencia artificial y todas las herramientas de digitalización. Como bien sabemos, muchas personas pueden utilizar esta inteligencia para redactar ensayos, para obtener las respuestas de sus exámenes, para saber más de un contenido sin la necesidad de investigar y, cómo no, de corregir. Si no acompañamos la modernización y el acceso a la inteligencia artificial con una buena dinámica de ética, moral y valores con el estudiante, no estamos haciendo nada. En un mundo donde es requerido las respuestas inmediatas, la rapidez en todo sentido, no es evidente que los estudiantes van a preferir algo que los automatice y que los ayude a tener que contactar humanamente con una persona que probablemente emita un juicio artificial. ¿Es una herramienta que nos va a ayudar en todo contexto o realmente puede llegar a entorpecer el proceso? Entramos en un terreno interesante, donde agregamos una variable que antes solamente veíamos en películas de ciencia ficción, en historietas o incluso en nuestra imaginación, como lo es la inteligencia artificial, que bien fue mencionada por autores como Arthur C. Clarke o Wells, en un mundo donde la inteligencia artificial y la realidad virtual predominaban. Y ahora, esa posibilidad se plantea frente a nosotros, sin dejar de ser nosotros conscientes de la importancia y el efecto que tiene esta herramienta y de no negar su existencia simplemente porque nos sentimos incómodos con ella, pero al mismo tiempo acompañarla, como ya mencionaba, de los valores, de la ética y del buen manejo, porque si ese es el nuevo mundo, pues que bien, pero que sume, no que reste. Y nos vemos en un próximo episodio de Saeli Quivero en Acción. Gracias, Chao. hasta luego.